chavos, digamos la neta del planeta, alzando la mano, que diga, la Biblia con la mano derecha. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario en este mundo. Amén. Antes de separarnos por grupos, vamos a leer el pasaje que corresponde reflexionar en esta tarde. ¿Cómo se llama la serie? Casi está bien, hermano Eli. ¿Hábitos qué? Hábitos emocionalmente sanos. Emociones habitualmente sanas. Casi, pero no. Hábitos emocionalmente sanos. Sí, sanos. Vamos a leer nuestras Biblias y te pido, joven, que abras tu iPad. ¿Sí es correcto el término iPad? ¿Es una pronunciación correcta? iPad. Muy bien. O abre tu teléfono, tu aplicación, o saca tu Biblia y busca el pasaje de Jonás en el capítulo 3 y vamos a escuchar la lectura a partir del verso 4 al 10. Jonás, capítulo 3, de los versos 4 al 10. ¿Estás listo? Bien. ¿Quién no trae Biblia? Levante su mano. ¿Luego no trae Biblia? Sí traes, ¿no? Entonces, Michelle, júntense ahí con quien traiga Biblia. ¿Emanuel, traes Biblia? Excelente. Muy bien. La Biblia dice de la siguiente forma. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono y se despojó de su manto. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y aparta del furor de su ira y así no perecemos? Dios vio lo que hicieron y que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. El pasaje 9 dice en la versión 60, porque la que leíste es la NBI, 2015, Reina Valera actualizada 2015. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Cuando estaba reflexionando sobre este pasaje recordé algo que ocurrió hace varios años. Tenía un compañero de trabajo que era una muy buena persona, era realmente una persona honorable, trataba bien a sus compañeros de trabajo. Al grupo con el que trabajaba le iba muy bien. Había otro compañero que era cristiano y yo éramos los únicos dos cristianos en ese lugar, en ese grupo de trabajo. Recibíamos un buen trato, eran respetuosos con nuestras posturas y opiniones acerca de temas controversiales. Este amigo en común un día dejó de trabajar para esa compañía y dejamos de verlo durante varios meses. De pronto, un día lo encontramos, yo lo encontré y me di cuenta que había cambiado totalmente. Era una persona muy amable, había sido siempre muy buena onda con su equipo de trabajo. Cuando lo volví a ver, noté algo muy diferente en él. El 90% de las cosas que decía tenía que ver con su fe. Aquel joven que había buscado llegar a una posición muy alta, tener una economía y una posición bastante buenas, ahora tenía solamente un interés: su fe, Cristo. Y el 90% de las cosas que decían tenían que ver con eso mismo, con su fe. Yo me sentí muy contento y dije, bueno, se nota que se arrepintió y el Señor le perdonó. El tema de hoy es arrepentimiento y perdón, pero la historia no queda ahí. Me hice una pregunta, porque me di cuenta que el Evangelio hace cambios radicales en las personas. Pero la pregunta que me hice fue, ¿lo que yo veo ahora en ese joven, lo habrán visto en mí el resto de las personas? ¿Lo que hoy ven en ti,
los jóvenes con los que te rodeas en la escuela, trabajo, realmente ven algo diferente que exprese que con tus acciones eres diferente o eres igual. El tema de hoy es arrepentimiento y perdón. ¿Quién sabe? Y quién sabe es porque el rey Asur-Dan, según los historiadores, Asur-Dan III, rey de Asiria en ese momento, al ver la noticia que Jonás decía, en 40 días el Señor destruirá esta ciudad, dijo, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga misericordia y nos perdone, ¿quién sabe? Vamos a dividirnos por grupos para responder algunas preguntas y hacernos reflexionar en la respuesta que deberíamos decir. ¿Eso mismo ven las personas que me rodean en mí? Y oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Háblanos en los grupos de reflexión, Señor, y que podamos aprender de tu palabra. Háblanos según la necesidad que cada uno tenemos. En Cristo Jesús. Amén. Podemos salir, amados. Vamos a orar para iniciar esta clase. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy por la tarde. Señor, te pedimos que nos ayudes en cada día de nuestra vida. Padre, te pedimos que nos hagas sensibles a tu voz. Te pedimos, Padre, que nos hables y que podamos escuchar lo que necesitemos para la situación que estemos atravesando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ya todos tienen su lección impresa y los que no, júntense con quien tenga una al lado de ustedes. ¿Ya? ¿Todos están bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Esta serie es Hábitos emocionalmente sanos, arrepentimiento y perdón. ¿Quién sabe? Está basado en Jonás 3, del 4 al 10. Vamos con la primera enseñanza. Las palabras de tus acciones. ¿Yael nos ayudas a leer? Nínive, reino asirio, era una gran ciudad con 2 muros muy altos. La principal medía 30 metros de altura y el segundo medía 15 metros. Entre ambos muros había parques, zonas de cultivo y 1500 torres. Era símbolo del poder de la nación, con 1 millón de habitantes, considerando a familias de 4 integrantes. Una ciudad malvada delante de Dios. Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y violencia. Tu rapiña no tiene fin. Nahum 3:1. Ahí se encontraba el profeta Jonás, siendo testigo de la justicia y misericordia de Dios. Algunos cristianos se vuelven muy legalistas y soberbios sin recordar que Dios tuvo misericordia dándoles una oportunidad. Jonás, desde el primer momento que puso un pie en la ciudad, comenzó a predicar, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por favor, nota algo importante. El sermón más corto fue una sentencia más severa para Nínive. La primera vez que Dios le mandó ir, no mencionó la sentencia a Nínive, pero es evidente que la reacción que tuvo Jonás impactó seriamente a los habitantes de Nínive. Al término de 40 días dejarían de existir en la tierra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hemos visto a través de estas lecciones cómo la vida de Jonás se ha ido transformando, cómo Dios ha usado todas las circunstancias que hemos visto para transformar la vida de Jonás y cómo Jonás ha ido cambiando. La primera pregunta: ¿qué impacto tienen nuestras acciones con las personas de nuestro entorno? ¿Qué impacto tienen nuestras acciones con las personas de nuestro entorno? Recuerda, como dicen las películas de policías o las series que no vemos o que vemos en Netflix de policías, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Entonces, ¿qué impacto tienen nuestras acciones con las personas de nuestro entorno? ¿Quién tiene una respuesta para esto? Adelante, José. Bueno, pues yo siento que depende qué tipo de acciones sean, porque pues como tal, las buenas acciones dan un buen testimonio de nosotros, de lo que sabemos y de cómo nos comportamos en general, pero las malas es donde entra el conflicto. Cuando hacemos acciones malas es cuando nos empiezan a criticar, cuando, como en algunos de nosotros, todos los que conocemos saben que somos cristianos, es como que tenemos que comportarnos como tal. Y pues es eso, que las acciones buenas van a influir de manera positiva
y las malas de manera negativa. Ok, perfecto, José. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, algo que comentaba el pastor hoy en la mañana era que a veces las acciones, no sé si lo comentó el pastor o lo vi en membresía, pero decía que son como cadenas. Entonces, si alguien hace, la siguiente persona lo va a hacer y así. Si son acciones buenas, pues, o malas, supongo que la gente te va a seguir. O te siguen o se alejan y rompen esa cadena, porque al estar contigo se podría decir que son influenciados. Entonces creo que ese es el impacto que genera, el de seguir. Perfecto, seguir, ser influenciados. Entonces tenemos una responsabilidad grande cuando somos conscientes de eso. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí atrás? ¿Pablo? ¿No? Jared, ¿nos ayudas con el siguiente párrafo? Jonás se arrepintió y experimentó el perdón de Dios. La ciudad podría ser recorrida en 3 días. Con 96 kilómetros de circuito, el mensaje de Jonás pronto se extendería por todas partes, junto con la historia del profeta y lo ocurrido con Dios y el gran pez, etc. Desobediencia, arrogancia y perdón. Antes de llegar a la ciudad y que Dios lo había perdonado, Jonás representa con su vida la esperanza. Las noticias vuelan, buenas o malas. La vida de Jonás provocó que los ninivitas tomaron con atención la sentencia de Dios y se arrepintieran. ¿Por qué algunas personas llegan hasta el último minuto para buscar a Dios? ¿Alguien tiene respuesta a esta pregunta, alguna opinión? ¿Por qué piensan que algunas personas llegan hasta el último minuto para buscar a Dios? Algo que también escuché que dijo la pastora era que tienen un vacío y que ese vacío lo intentan llegar con otras cosas. Entonces se podría decir que es cuando tocan fondo y se dan cuenta de que nada de eso los llenó, más que Dios. Muy buena respuesta. Yael. Giovanni. Porque Dios no es una de sus prioridades. Y como también la Biblia menciona casos de que se puede arrepentir hasta el último momento de tu vida, pues creo que tratan de jugar a eso, de esperar hasta el último minuto y poder reconocer sus pecados, como le pasó al ladrón que estaba al lado de Jesús y se arrepintió en el último momento, pero pudo estar con él en el reino de los cielos. Pero principalmente porque piensan que Dios solo es un pasajero en su vida y no, pues, la realidad es totalmente diferente y creo que cambiaría su percepción de vida si lo tuvieran como principal prioridad en su vida. Perfecto, Giovanni. Muchas gracias por tu respuesta, muy completa. ¿Alguien más? Adelante, José. Bueno, pienso que en menor porcentaje también hay algunas personas que pueden llegar a ese punto que al último momento buscar a Dios porque no se sienten dignas de Dios. Hay personas que no sé, en algún tiempo les recalcaron mucho lo que es el pecado, las consecuencias y todo esto, que hace que en lugar de ver a Dios como un Dios de amor, lo ven como un Dios castigador. Y tanto es no me va a perdonar, no merezco que me perdone, como no, si me acerco a Él, ¿qué me va a hacer? No sé, algo tanto en indignos de Él como temerosos de Él, pero temerosos no en forma de respeto a Él, sino temerosos de miedo de verdad. Perfecto, Josué, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra respuesta? Pues como dijo Josué, muchas veces nos sentimos tan llenos de pecado, tan alejados de Dios que nos sentimos avergonzados o cómodos en donde estamos y no es nada prudente estar ahí. Lo mejor que podemos hacer es regresar enseguida a los brazos de Dios, arrepentidos, como más adelante vamos a ver que el pueblo de Nínive así lo hizo. Josué, ¿me ayudas con el siguiente párrafo, por favor? Sí.
Mira las palabras de Jesús. Cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Mateo 18:6. Más temprano que tarde, nuestro testimonio saldrá a la luz. No podemos cubrir nuestros actos buenos o malos, saldrán a la luz. Debemos aprender que de esta historia, que los ninivitas pudieron leer en la vida de Jonás, la sepultura en el mar por medio del gran pez, el arrepentimiento de haber desobedecido a Dios y la búsqueda de perdón. Dios quien es justo y misericordioso. Perfecto, podemos ver en lo que leyó Josué, que dice, debemos aprender de esta historia que los ninivitas pudieron leer en la vida de Jonás. Y yo te pregunto, la gente, ¿qué puede leer en tu vida? ¿Qué puede leer en ti? La siguiente pregunta dice, ¿qué se requiere para restablecer la reputación, el honor? ¿Qué se requiere para restablecer esto? ¿Es difícil? Pues es fácil de cierta manera si realmente estás cambiando, pero para restablecerla tienen que hablar tus acciones por ti, porque muchas veces puedes decir que eres bueno y tus acciones demuestran otra cosa. Y ahí aplicaría la frase de tus acciones no me dejan oírte. Entonces creo que es cambiar realmente y demostrarlo, porque la gente se da cuenta cuando cambias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues creo que depende de cada caso. A lo mejor para algunas personas sí puede ser difícil por lo que llegaron a demostrar, pero como dice Lidia, pues si verdaderamente has cambiado y sobre todo con tus actos, a veces son muy radicales, entonces se restablece pues relativamente sencillo. Perfecto, Josué. Bueno, primero depende de cómo ve cada persona qué es el honor, qué es la reputación. Bueno, hasta donde sé, la reputación es algo con las demás personas, ¿no? Y ya el honor ya puede ser más enfocado a tu relación con Dios. Digo esto porque, no sé, siento que por lo menos la reputación sí sería algo difícil de cambiar. He visto muchos casos en los que por una mala decisión tachan a una persona de lo peor y por más que lo intente esa persona no cambia lo que ven los demás en él. En cambio, sé que si esa persona de verdad está arrepentida, aunque los demás no vean ese cambio, Dios sí lo ve. Y al ver Dios ese cambio, no sé, creo que le va a ayudar a sentir que ese honor volvió a él. Tal vez la reputación es lo que sería difícil de recuperar. Perfecto, José. Vamos a ver un poquito de contexto referente a la reputación. Hemos visto en estudios anteriores que la reputación es la imagen que tiene la gente de nosotros y una imagen sostenida en el tiempo. Los estímulos negativos, nuestro cerebro les da mayor importancia. Podemos percibir con mayor rapidez cuando algo está mal que cuando algo está bien. Puedes identificar más rápido si tu amigo, si tu hermano, si tu primo está enojado que si está feliz. Esto por nuestro sistema límbico, nuestro cerebro, las partes de nuestro cerebro, donde se encuentra la parte más instintiva de nosotros, de nuestro cuerpo. Ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen novia o han tenido novia? ¿O pretenden algún día tenerla? Bueno, con tu novia, tu novio, estás en un día normal y de repente de la nada discuten. Qué raro. ¿Y qué dicen? Es que tú la vez pasada, y es que tú siempre eres así, y es que te enojas por lo mismo. Siempre traemos a la memoria, nos es más fácil traer a la memoria los malos recuerdos o los estímulos negativos. Con tu mamá, a la hora de la comida, ayer comiste caldo de pollo, antier comiste caldo de pollo, y hoy ¿qué crees que vas a comer?
otra vez lo mismo, y tú por dentro, ay, no sabe hacer otra cosa. Otra vez traemos a la memoria los estímulos negativos. Cuando tu papá llega por la noche, o tienes tal vez algunos días sin verlo, porque se despierta muy temprano, se va y regresa muy noche tal vez, y llega un día y quiere hablar contigo de algo malo que estás haciendo. Pero ¿quién te crees tú? Tú nunca estás. Eso hiere. Y al final todo se reduce a eso, traemos a la memoria estímulos negativos. Porque cuando las cosas están pasando normales, si podemos acomillar eso, normales, o que todo está saliendo como debería, damos las cosas por hecho, por sentado y no prestamos atención. Pero cuando algo es negativo, capta nuestra atención y generamos sustancias en nuestro cerebro como el cortisol que produce estrés, la adrenalina que produce miedo y peligro y deja una huella más fuerte esa experiencia. Ejemplo, si aquí junto estuviera un grupo de chavos orando, llevara un par de horas orando, pero de repente escuchamos una argüenda allá afuera y trancazos y la gente se está peleando y groserías, luego muchos de aquí saldrían corriendo y, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y a grabarlo, y a subirlo a YouTube, a subirlo a Facebook. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a este tipo de cosas, sino nos vamos de lleno por lo malo, por los estímulos negativos, por lo que genera en nosotros esa adrenalina, ese estrés que de repente no sabemos por qué está ahí, pero ahí vamos. Entonces, tomando como esto, habiendo dado este contexto, entonces, ¿cómo es que una reputación se puede salvar, sanar o traer una mala reputación a una buena reputación? Ya muchos de ustedes dieron sus respuestas, pero hay alguna otra respuesta que me gustaría compartir, que es una respuesta un poco más técnica referente a la percepción o a la imagen que tiene la gente sobre nosotros o nosotros sobre otras personas. Y esta es como una fórmula matemática. Primero empieza todo con un estímulo. ¿Alguien sabe lo que es un estímulo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de estímulo? ¿Algún estímulo? Cualquier estímulo. ¿Quién dijo? Les voy a decir la fórmula completa y después me pueden dar un ejemplo de todo esto, ¿va? Un estímulo más un receptor es igual a la percepción. Es como percibes las cosas, percibes a las personas. Y de ahí tu percepción la traes aquí a la cabeza, pues tú le das forma. Y al final es la imagen que tienes de esa otra persona. Después generas una opinión de esta persona y le das una identidad. Y si esta identidad le sumas tiempo, se respalda a sí mismo con tiempo, eso es la reputación. Si a la identidad es la misma identidad por años o por meses, o la estás empezando a trabajar y quieres obtener una buena reputación, al final tienes que mantenerte estable y no andar, que se escucha un disturbio allá afuera, me voy para afuera, que otra vez me sirvieron caldo de pollo, ay, otra vez caldo de pollo, que mi novia o mi novio se puso de pesado, de pesada, y otra vez arrancarme con un mal recuerdo, un mal estímulo. A ver, ¿qué ejemplo me pueden dar sobre la reputación de alguien? Un ejemplo de alguien o tengamos la imagen de alguien con una mala reputación y cómo ustedes harían para cambiarle esa reputación a una buena reputación. ¿Qué tendría que hacer esta persona? ¿Se puede uno mismo? Es que, o sea, a mí me pasa con mi papá. Me lo dijo hoy en la mañana, creo, o ayer, no me acuerdo.
Pero, yo la vez pasada les platiqué que soy de esas personas que dice, sí, sí lo voy a hacer, y me quedo todavía en mi celular, ¿no? En mi cama, y todavía estoy así de, ahí voy, y sigo dándole, ¿no? Y yo, ahí voy, y así. Entonces, mi papá ya sabe que soy como que me tardo mucho en hacer las cosas, como que, pues no sé, como que le digo ahí voy y pues pasa un buen rato y ya después, o sea, sí voy a hacerlo, pero me tardo mucho. Entonces, esa es una mala reputación en cuestión con mi papá porque me dijo apenas, no sé, les digo que no sé si hoy en la mañana, que ahora sí hice las cosas así rápido. Y me dijo, o sea, ya como que, no sé, ya estoy acostumbrado a que siempre te digo algo y te tardas mucho o hasta que quieres y lo haces, ¿no? Entonces, creo que es no creo, es una mala reputación y pues cómo la cambiaría o cómo la cambiaría, pues haciendo ya las cosas luego, porque si no, pues voy a seguir con esa fama. Bueno, de hecho ya me dijo que tengo esa fama de que, que me manda a hacer algo y pues ya se espera hasta que pues yo quiera, ¿no? Entonces, pues es una mala reputación, estoy avergonzado, perdón papá, si me estás viendo. Y hola Sidney. La reputación es algo bien importante. He visto yo miles de ejemplos, la verdad, muchísimos, en aspectos escolares, laborales, en la iglesia. Muchas personas trabajan años para lograr una buena imagen en su persona y restan o solo en segundos pueden perder y pierden todo lo que han trabajado durante años. Por ejemplo, una persona que ha trabajado durante 10 años en un trabajo y ha ganado los premios de puntualidad, las medallas o los reconocimientos al mejor empleado del mes y un día se le hace fácil tomar algo de la caja chica del jefe y lo sorprenden, en ese momento termina por 5 segundos de acciones incorrectas, echa por la borda todo lo que hizo durante 10 años de trabajo. En los cristianos es lamentable que lleves una vida cristiana, que tengas una vida en donde cuidas muchos aspectos, tienes tu vida devocional, vienes al templo, asistes a la magna, tienes convivencia sana con otros jóvenes y de pronto por la respuesta a una pregunta, ¿por qué lo hiciste? Algunos dicen, se me hizo fácil. Y cuando llegas a decir se me hizo fácil, la imagen que lograste en muchas personas queda echada al suelo porque ahora todos te recuerdan como el que hizo algo, como el que alguna vez trató de ser una cierta persona, pero ahora has ganado una etiqueta que dice lo que quieras allí del error. ¿Cómo se le hace para restablecer la reputación si la puedes perder en cuestión de segundos? La imagen que representas y que has trabajado durante mucho tiempo. Pienso que la gente en todos los niveles no se da cuenta que es algo tan valioso que las palabras de tus acciones realmente sean congruentes con lo que haces todos los días, con lo que dices ser, con lo que dices creer. Y es muy tremendo que una persona viva el hecho de perder la reputación, porque eres señalado por todo el mundo, todos saben que eres. Nadie se va a acordar de las cosas buenas que hiciste, de que siempre llegaste a tiempo a clases. Todos van a etiquetarte como la persona o la falla que tuviste en ese momento. ¿Qué piensan? ¿La reputación realmente es algo importante? ¿Es difícil recuperarla? Yo tengo 2 ejemplos, uno fácil y uno que pues se nota. El primero es el de Pedro y el lobo. Pedro cuando iba pues decía, ahí viene el lobo, y pues lo tacharon de mentiroso, esa es su reputación, mentiroso. Entonces yo supongo que para Pedro fue difícil cambiar eso, porque si te etiquetan de mentiroso y te señalan de mentiroso, pues es un poquito difícil que te tomen ahora la verdad. Y el otro caso es de Almighty. Almighty era un cantante de reggaetón y pues se hizo cristiano. Y pues todos tienen una muy mala imagen de él por lo que cantaba y por cómo es. Está tatuado y se viste pues como pues cualquier cantante de reggaetón. No digo que esté mal, pero cambiar esa reputación ahora es algo difícil porque todos lo conocen como el que hizo tal cosa o
pues como dijiste tú, es más fácil recordar lo malo que lo bueno que puede hacer o lo bueno que quiere hacer. Entonces cambiar esa reputación es algo difícil, pero por lo menos lo que vi que él empezó a hacer es que cambió directamente pues lo que subía, sus canciones, se le notó que no cantaba de lo que no debía y empezó a cantar cosas que ayudaran, cosas de bendición. Entonces él empezó por ahí, cambiar lo que él hace por algo que glorifica a Dios. Entonces ya no se ven sus acciones. Lo bueno que él hace no es porque Almighty lo hizo, es porque Dios se refleja en él. Y yo creo que cambiar la reputación en todos es algo casi imposible. Yo creo. Porque a final de cuentas alguien se va a quedar con todo lo malo que hiciste y como es tan fácil señalar, ¿cómo no hacerlo? Así es, Jared. Es un trabajo, como tú dijiste, para muchos imposible. No lo es complicado, es difícil, requiere esfuerzo, requiere un trabajo tal vez doble que al principio, pero se puede. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que no es difícil cambiarlo, lo difícil es mantenerlo, porque como dice Asael, por cualquier cosita que hagas, ya arruinaste esa reputación que tenías. Y eso que dijo Jared, de que no puedes cambiar cómo te vean todos, pues no, porque algo que dice mucho su hermano es, cada persona decide qué ver o qué sentir. Entonces, si yo siento que, eso, que somos responsables de lo que hacemos, decimos y pensamos. Entonces, si una persona te ve mal y te recuerda por tus errores, aunque tú cambies, esa persona decide verte mal. Y pues aunque hagas buenas acciones, algunos te seguirán viendo mal, pero puedes cambiarla de la mayoría. Entonces lo difícil es mantener esa reputación buena. Y obviamente solo la puedes mantener con ayuda de Dios, porque somos humanos y nos equivocamos. Dijiste algo muy importante, solo la podemos sostener, o la idea era esa, solo la podemos mantener esa reputación, esa buena reputación con la ayuda de Dios. Josué. Sí, bueno, a mí se me ocurrió un ejemplo que lo tenemos muy presente en la Biblia y es el ejemplo de Saulo. Mataba cristianos, literalmente tenía cartas expedidas para tener el permiso para poder matarlos y de un momento a otro se convierte en un predicador. Me imagino que, y creo que sí lo dice, muchos al principio no creían que fuera real ese cambio y lo seguían tachando de asesino, de mentiroso incluso, por decir que ya había cambiado, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que en la historia de Pablo llega el punto en el que ya no se nos habla de qué pensaban los demás de su pasado, pero sí nos habla de lo que él mismo pensaba de su pasado. Él mismo aún sabía todo lo malo que había hecho y él mismo no se perdonaba por haber hecho eso. Yo creo que también influye un poco eso, el que nosotros mismos también tenemos una reputación ante nosotros mismos. Y pues como decía ahorita Lidia, la única manera de cambiar eso es con ayuda de Dios. Así es, Josué, con la ayuda de Dios es la única forma en la que podemos hacer las cosas que para la gran mayoría parecen imposibles. ¿Alguien más? Si no, podemos continuar. Bueno, entonces podemos resumir que cómo es que podemos cambiar la reputación, nuestra reputación a la reputación de alguien más ante otros ojos, es regresando al principio. Y si nos ponemos de este lado con las variables que yo les dije, podríamos decir que los estímulos es el punto de partida. Nosotros tenemos que cambiar los estímulos que damos hacia los demás. No podemos decirnos cristianos y hacer otra cosa, porque de ahí se agarran todos para llamarnos hipócritas, para hacernos dudar también a nosotros mismos,
para hacernos desfallecer, para cualquier cosa. Es un trabajo, mantener la reputación como cristianos es un trabajo que tenemos que hacer durante toda la vida. Es un compromiso que tenemos que hacer con el Señor. Al entregarle nuestra vida, recuerden que nacimos también en espíritu, por lo tanto, tenemos la fortaleza para afrontar estas situaciones que para muchos son imposibles, que dicen, esto no lo puedo hacer. Es que no eres tú quien lo hace, es Dios quien lo hace en ti. ¿Recuerdan la clase pasada cuando vimos lo de proveer y proteger? ¿Alguien lo tiene presente? ¿Cómo teníamos que crecer? ¿Cómo Jesús creció? ¿Alguien recuerda? Bueno, es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos cuando tenemos dudas sobre si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo me da una buena o una mala reputación. Seguir las pisadas de Jesús y no hay pierde. Eso nos va a dar toda la vida una muy buena reputación. Vamos a la enseñanza número 2, palabras de sabiduría. ¿Quién me ayuda a leerlo? El pasaje nos dice que los hombres creyeron en Dios, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:5. Realmente tuvieron conciencia del problema en el que estaban. Muchas veces no estábamos conscientes de nuestras acciones y consecuencias de pecar. Nos parece normal y cuando somos confrontados negamos los hechos o tenemos una incorrecta interpretación de nuestros actos. Los ninivitas se dieron cuenta que la cosa era muy grave. Mismo caso que Jonás en el fondo del mar. Parece que el autor intencionalmente lo dejó para que aprendamos algo muy importante. El pecado trae consecuencias perjudiciales. Reflejamos que somos verdaderos cristianos. Al aceptar que fallamos y hay arrepentimiento, reflejamos que somos para buscar el perdón de Dios. Dejemos la necedad o negación. La obra del Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a Dios para rogar su perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo fue el momento en el que aceptaste a Cristo? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te trae a la memoria esa experiencia, ese momento cuando tú decidiste entregarle tu vida a Dios, cuando lo aceptaste como tu Salvador? ¿Cómo fue? Aquí ya todos aceptaron a Jesús. Y si no, te invitamos a hacerlo. ¿Cómo fue cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Giovanni? Cuando yo acepté a Jesús, se los voy a confesar, fue en un campamento. Fue como hace 3 años más o menos, se los voy a decir. Y yo desde pequeño también les voy a decir, soy pues cristiano de cuna, vine siempre a la iglesia y todo. Y como a los 14, 15 años también me pregunté a mí mismo, siempre que Paz decía que aceptáramos a Jesús era personal, yo me hice la pregunta y llegué a la conclusión de que no la había aceptado. Pero, o sea, me fue difícil decir de que, no sé, me pegó mucho de decir de que 15 años en una iglesia y apenas te estás dando cuenta que no eres un cristiano, que solo eres como un creyente. Y en ese campamento no me acuerdo muy bien qué pasó después de eso, pero sí me acuerdo muy bien de que ese momento lloré, estaba con mi hermano y pues él oró por mí y todo. Y no cambió mucho, pero sí, no me cambió así mucho porque yo sabía lo que Dios quería, pero en sí no tenía una percepción más amplia de lo que yo podía llegar a hacer si lo seguía completamente. Eso. Gracias, Gio, por compartir. ¿Alguien más? ¿Cómo fue la vez que aceptaste a Jesús como tu Salvador? Adelante, Josué. Bueno, creo que, si no estoy mal, creo que fue en el mismo campamento que comentó Gio,
Si es que fue en Horeb, sí, entonces creo que sí fue el mismo. Y pues, bueno, yo igual desde muy pequeño he estado aprendiendo de Dios. Cuando nací mi papá se convirtió y pues mi mamá ya lo era desde antes. Así que pues desde pequeño sabía, ¿no? Pero fue hasta ese momento, yo antes de eso, toda mi vida fue, por así decirlo, tuve muy malas experiencias interpersonales. En ese momento, por así decirlo, ya no confiaba en nadie. Muchos amigos anteriores me habían traicionado. Y en ese campamento fue cuando empecé a conocer personas que me cambiaron. En un cierto punto el Paz hizo la invitación de quien no lo había recibido antes, y yo al verlos a todos los que había conocido en ese momento, yo sentía en mi corazón como un quiero estar así, quiero tener amigos así, quiero tener gente que esté ahí para mí cuando lo necesite y estar ahí para ellos cuando también lo necesiten. Y pues sí, como dice Gio, entre lágrimas y todo eso, fue como acepté a Dios. Y aunque después de aceptarlo he cometido muchos errores, por lo menos sé que ahora hay alguien que me ayuda a levantarme de esos errores. Gracias, José, por compartir tu experiencia. Y posiblemente si fue en el mismo campamento. Pues yo cuando acepté a Cristo en mi vida, pues sí fue un gran cambio para mí, porque bueno, yo desde niño, cuando vine por primera vez aquí, desde niño, pues al principio, pues pues yo desde niño siempre he tenido problemas de socializarme con las personas. Como lo dije el domingo pasado, yo fui diagnosticado con una condición diferente, y entonces pues yo he tenido problemas de socializarme con las personas, sobre todo en la escuela. Siempre sufrí problemas tanto físico como emocionalmente. Y entonces la forma cada vez que yo tenía esos problemas me enojaba, no quería estar con nadie, me desquitaba, aventaba las cosas, o simplemente cuando tenía enfrente a las personas que me molestaban, reaccionaba, les hacía lo mismo y me metía en problemas con eso. Y entonces un día mis papás me preguntaron ¿por qué reaccionas así? Y mi respuesta fue porque quiero que sientan lo mismo que lo que yo siento, quiero que sientan lo que yo siento cuando me hacen esto. Y entonces ellos me dijeron, entendemos tu enojo y tu dolor, pero no es la forma en la que tienes que hacer. Y me dijo, ¿y cómo quieres que haga? ¿Que me quede callado y no haga nada? Y entonces, les dije, porque me siento solo. No puedo estar, ¿cómo puedo estar rodeado de gente que no me acepta por cómo soy? Y en ese momento, y entonces yo, al principio me sentía solo, no conseguía tantos amigos, pero cuando vine aquí, al principio, cuando vine por primera vez aquí y también a la Magna, como que al principio, como que esa ira, esa soledad se iba, porque aprendí que a pesar de que las personas no me acepten por como soy, hay una que sí. Y ese es Cristo. O sea, a Cristo no le importa si sea diferente a los demás. O sea, porque una vez me dijeron, o sea, y me ha ayudado mucho, me dijeron, si las personas fueran iguales, o sea, si todos fuéramos iguales, el mundo sería aburrido.
sería aburrido. Y dijo, pero tú, me dijeron, tú no eres igual a los demás, eres diferente. Y eso es bueno, o sea, ser diferente a los demás no es malo, eso es muy bueno. Y dijo, y también, y no estás solo, tienes a tu familia. Mis papás me dijeron, no estás solo, nos tienes a nosotros, tienes a tu hermana, tienes a tu familia, tienes a tu iglesia, a tus amigos, pero sobre todo tienes a una persona que no te va a abandonar nunca, y es Cristo. Y entonces, al principio comencé a aplicarlo a mi vida, y cuando me bauticé, bueno, la primera vez que me bauticé, me reflexioné y me dije, sí, tienen razón. Si las personas no me aceptan por como soy, es su problema, no el mío. Si el que tiene que demostrarles que no soy como ellos me ven, soy yo. Yo tengo que demostrarles que no soy como ellos piensan. Yo tengo que hacer esa diferencia, no ellos. Y entonces, pues, cuando vine aquí, pues, los conocí, por ejemplo, hice buenos amigos como Lugo y Peña. Bueno, los conocí ellos dos, pues, ellos, pues, sí me dejaron algo que no todos ven, no todos rechazan a las personas, sino las aceptan por como son. Y a pesar de todo, pues al principio sí te vas a encontrar con gente que te acepte o te rechace o te deteste o te quiera. Y entonces dijo eso, lo que importa aquí es que si la gente y entonces pues sí, que al principio pues me voy a encontrar con gente así, que no me acepte por como soy. Y me dijo, pues eso no es, si las personas no me aceptan por como soy, yo tengo que vivir con eso y tener misericordia con esas personas. Gracias, Dani. Vamos a continuar con el párrafo. Jesús mencionó a los habitantes de Nínive cuando los escribas y fariseos le pidieron una señal, es decir, eran incrédulos. El Señor les dijo, en el día del juicio los de Nínive se levantarán contra esta generación y lo condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. Mateo 12:41. La vida de Jonás era una señal de esperanza para los ninivitas y creyeron. La vida de Jonás era una señal de esperanza. ¿Tu vida lo es? ¿Es una señal de esperanza? ¿Cómo determinas que nuestro testimonio no está edificando a otros? ¿Cómo determinas eso? Que tu testimonio, nuestro testimonio, no está edificando a otros. ¿Qué reacción te provoca la corrección? Primera pregunta, ¿cómo determinas que nuestro testimonio no está edificando a otros? Y la segunda pregunta, ¿qué reacción te provoca la corrección? Pues se determina viendo que todas las personas que están a tu alrededor siguen actuando de la misma manera, porque si tú estás actuando bien, las personas a tu alrededor deben de ir diciendo, no, pues este cuate está haciendo algo distinto, no quiero saber qué es ese algo que le está haciendo distinto. Y es cuando ahí empieza el interés de preguntar qué te hace distinto a los demás y te empiezas a preguntar por qué eres así o por qué el otro. Por ejemplo, en mi caso en la escuela me dicen que sí actúo a veces distinto a ellos y le digo, no, pues es que yo tengo otros principios en los cuales no estoy, ¿cómo decirlo? No concuerdo con ustedes en ciertas cosas. Y es cuando les empiezo a hablar de Dios y es cuando vas notando el cambio que tú vas haciendo delante de los demás. Así que ahí ves si en verdad estás haciendo estás haciendo buen trabajo como cristiano, ¿no?
Muy bien, Yael. ¿Alguien más? Adri, ¿tú quieres contestar? ¿Cómo determinas que nuestro testimonio no está edificando a otros? ¿Cómo determinas que tu testimonio o el testimonio de alguien más no está edificando a otros? Pues cuando se nota en tus acciones y en la manera de tratar a los demás y de lo que haces, porque cuando estás en otra parte pues se nota luego cuando eres parte del mundo o eres cristiano. Bueno, en mí al menos yo me daría cuenta de, bueno, en lo que yo estuviera mal, pues sí me daría cuenta o al menos abriría los ojos y pondría más atención en la parte que estoy haciendo mal. Jared. Yo creo que si tú no lo puedes autodeterminar y necesitas que alguien te lo diga, puedes ir con cualquier persona o un amigo de la escuela y vas y le dices qué notas de diferente en mí. Y pues si te dice algo como cualquier persona, le ¡ay, que eres chido! Pues no cambiaste nada. O si te dicen algo así como noto esto en ti, o que pueden decir, no específicamente, pero usualmente un cristiano se destaca por ciertas cosas, uno de verdad. Entonces, si esas cosas que te dicen no son las que deberían de destacar, como que no, ¿qué tal? Y te dicen, no, es que pues, si te tomas 2 tonajuanes así. Pues entonces no. Me contaron. Y con lo de la reacción, yo por lo menos sí soy un poco como de, fundamentame, a ver, no te creo. Entonces, si me lo dice bien, o si su regaño es correcto, es como, pues sí tiene razón, está bien, lo cambio. Y ya. Gracias, Jared, por compartirnos tu experiencia. Esperemos que no con todo, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Cómo determinas que tu testimonio no está edificando a otros? Jared dijo que como reaccionan los otros contigo es como tú te das cuenta si se están edificando o no. ¿Alguien está a favor o en contra de eso? ¿De la respuesta que dio Jared? ¿Gio? Fundamentame. Bueno, yo estoy a favor de lo que dice Jael, pero la parte de preguntar a alguien si estás haciéndolo bien creo que también es muy importante, porque si le preguntas a cualquier vándalo de tus amigos que no tienen a Jesús en tu corazón y te dice que están bien, pues sí, dúdale, ¿no? Pero si se lo preguntas a tu papá o a los mismos consejeros, gracias, hermano, y pues ellos te dicen que si estás bien o si no está bien, pues no te queda más que creerle. Y la otra es no hacernos patos, porque no creo que alguien esté conscientemente distraído como para saber que está haciendo malas cosas y pues no saberlo. ¿Sí? Y tenemos que evaluarnos cada día como como Dios nos lo hace también en nuestra vida, y saber qué cosas nos están perjudicando como persona y también están perjudicando a los otros, a nuestros familiares y amigos. Perfecto. ¿Querías? Sí. ¿Pablo? Pues yo creo que principalmente es cuando le preguntas a tus papás o a algún adulto con los que te relacionas, son los que te pueden decir si has cambiado o no. Porque luego cuando te juntas con tus amigos o cosas así, te influencian y en lugar de que tú los ayudes a cambiar, ellos te cambian a ti. Y pues ya hay un conflicto ahí. Por ejemplo, en mi caso, pues luego mi mamá me ha dicho que antes era más tranquilo, más pacífico, cosas así. Pero ahora que no, que me he hecho más explosivo, me he hecho más mala persona. Así que pues sí depende con quién te juntes o cómo te relacionas con los demás. Gracias, Pablo. Y claro, sí influye siempre con quién te relacionas. Si procuras tu crecimiento, si procuras
quedar bien con Dios, hacer lo que Dios tiene planeado para tu vida, en vez de hacer las cosas con las que puedes quedar bien con tus amigos o con los que aún no son tus amigos que tú pretendes que lo sean, pues ese no es el camino. Mientras tú te edifiques, vas a servir de edificación a los demás. Si uno no se preocupa por su edificación, pues está de más preguntarte si tú le sirves de edificación a otros, porque no, el paso número 1 es crecer uno mismo para ayudar a crecer a los demás. Vamos con el último párrafo para terminar la enseñanza 2, el vivamos de tal manera. ¿Me ayudas, Josué? Vivamos de tal manera que otros vean a Cristo en nuestra forma de actuar. No permitamos que pasemos desapercibidos en el mundo por un estilo de vida que no le agrada a Dios. Una vida, una fe y un testimonio mediocre. Por medio de Cristo tenemos una reconciliación con el Padre. Aprovecha el tiempo. El arrepentimiento del pueblo de Nínive fue rápido y masivo. Usaron 2 símbolos, el ayuno y cubrirse de cilicio. ¿Alguien no sabe qué es el cilicio? ¿No saben? ¿Qué piensan que es? ¿Que viene en la tabla periódica? Suena, ¿no? Óxido de silicio, pero como tal, solito, es un tipo de tela, es un tipo de, pues sí, una tela muy rugosa, una tela áspera, una tela barata, con la que si el rey se quitó su vestimenta de rey digna, no sé, y se vistió de silicio, y todo el pueblo lo hizo, y vemos este símbolo en más pasajes del Antiguo Testamento, es porque era una humillación total ante Dios, junto con el ayuno, que también los animales, bueno, la gente se encargó de eso, de que todo el pueblo junto con los animales hiciera esto. Habla del arrepentimiento genuino y la condición en la que pretendían presentarse delante de Dios, como dice el título de esta lección. ¿Quién sabe? Ellos hicieron su parte, ellos se arrepintieron de corazón genuinamente para que Dios volteara a verlos y tuviera misericordia. Y así fue. Vamos a la enseñanza número 3, aprovechando el tiempo. ¿Quién sabe? ¿Me ayudas? La historia considera a Sur-Dan III, rey de Asiria. Jonás llegó a la ciudad en el momento de mayor esplendor de Nínive. Dice la Biblia que el rey mandó un decreto y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no junten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. La postura del mandatorio principal fue de humillación ante Dios. El pecador arrepentido no se pone al brinco, no trata de defender lo indefinible. Alegar es un reflejo de falta de arrepentimiento, no expresa un cambio de actitud. El rey proclamó un ayuno a toda la ciudad, incluidas todas las clases sociales que incluía a los animales. Esta era una costumbre oriental. En el ayuno y cilicio son un símbolo de remordimiento. Llorarán y se lamentarán por ti, se echarán polvo en la cabeza y se revolcarán en las cenizas. Ezequiel 27:30. El rey, a través de la vida de Jonás, había notado que la noticia de la destrucción no era una broma. Algunos por miedo a un castigo, a la vergüenza o sufrir la condena, viven al límite de la vida cristiana creyendo que se liberan de no pagar las consecuencias. En el rey hubo esperanza, acciones de buscar la misericordia de Dios. Sin embargo, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras, pero alguien salvado sí da frutos, obra, buena obra. ¿Por qué las personas viven en pecado con la falsa idea de que Dios es muy bueno y los perdonará al final de sus días? ¿Por qué las personas viven en pecado con la falsa idea de que Dios es muy bueno
y los perdonará al final de sus días. Algo que hoy decía la pastora era que es como si estuviéramos sucios. Entonces, bueno, cuando pecamos nos ensuciamos y como estamos acostumbrados a estar sucios, decimos pues es solo pecar un poquito más, o sea, ensuciarnos un poquito más y ya. Y también pues porque no entienden la parte que me dice Jared de... Sí, eso, que nosotros pecamos pero no vivimos en pecado. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar? ¿Por qué las personas viven en pecado con la falsa idea de que Dios es muy bueno y los perdonará al fin de sus días? Pues al final es una mala interpretación tal vez que le dan algunos pasajes de la Biblia, algunos versículos donde Dios habla del amor que le tiene al mundo, que quiere salvar a todos, y ahí se quedan con esa idea. Pero vamos a Juan capítulo 3. Vamos rápido, Juan capítulo 3, del 1 al 21. Alguien que lea fuerte y rápido. Gracias. Juan 3, del 1 al 21. No, la traducción que quieras. Juan 3, del 1 al 21. Muchas gracias, Dani. Dice Jesús y Nicodemo. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: Tú eres un maestro famoso en Israel, ¿y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Perfecto, gracias, Yael. Al final todo se reduce a la decisión que tomamos sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, si decidimos aceptarlo o no. El desafío de esta lección, el último pasaje de este capítulo dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos para terminar esta lección. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos la llevemos meditando en nuestra cabeza. Padre, ayúdanos a reaccionar diferente a cómo es el mundo, a mantener una buena reputación de la cual tú te sientas orgulloso de nosotros, Padre. Ponemos este día en tus manos y nuestras actividades en el nombre de Jesús. Amén.